La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su área de bienestar universitario y en compañía de Profamilia Colombia, les dan la bienvenida a este espacio institucional donde buscamos hablar de diferentes temas que son de importancia para toda la comunidad universitaria y sus familias. Para el día de hoy estaremos desarrollando el tema de educación sexual en familia. Nuevamente, pues les agradecemos por acompañarnos y les voy a presentar rápidamente al equipo de trabajo que nos acompaña para el día de hoy. Le damos la bienvenida a Ángela Paola Benavides. Ella es profesional en psicología egresada de la Universidad Católica de Colombia, con amplia experiencia en la atención a adolescentes y jóvenes en la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Ella hace parte del equipo de Profamilia Colombia y el día de hoy nos acompaña en este espacio institucional. Paola, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Nuevamente compartiendo con ustedes estos espacios de sensibilización y de reflexión. Muy contenta de que nos puedan acompañar el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida, por supuesto, a Vanessa Arizala, quien hace parte del equipo de U Republicana Radio. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Arley, muy buenas tardes a Paola y buenas tardes a todas las personas que se conectan hasta ahora con nosotros, bien súper preparada para este importante tema. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pues ya ustedes lo ven en pantalla y hemos hablado un poco de pronto en algunos espacios de este tema, pero hoy lo vamos a enfocar a la familia, que me parece que es muy importante, porque pues dicen, ¿no? No sé, no, y es verdad, realmente uno cuando va creciendo se va dando cuenta de ese tipo de cosas y es que la educación, uno no pelea con nadie y dos, pues nace desde casa. Los buenos valores, los buenos comportamientos se dan al interior del hogar desde las primeras edades y creo que uno nunca termina de formar a los hijos y uno nunca termina también de formarse como ser humano. Pero esas primeras habilidades de ser una buena persona, de ser activo en la sociedad y de portarse bien y de tener, digamos, buenas formas o buenas maneras de hacer las cosas, pues provienen desde la casa. Por eso este tema me parece tan importante, la educación sexual en familia, que pues básicamente vamos a hablar de cómo iniciar esas etapas para hablar de estos temas que a veces son considerados tabú, ya digamos que gracias a las redes sociales, gracias a personas o profesionales que decidieron decir no, esto no es ningún tabú y son temas de los que hay que hablar, ojalá desde las primeras edades, pues se ha venido hablando más del tema. Y básicamente es cómo educar a nuestros hijos o a los más pequeños en estos temas de la sexualidad para que cuando inicien en ese tema de la sexualidad pues lo hagan a conciencia y no simplemente por una moda, por un reto, porque el amigo le dijo, etcétera. Así que bueno, bienvenidos a este tema de educación sexual en familia. Y Vanessa pues tiene la primera pregunta para nuestra profesional invitada para el día de hoy de Profamilia. Bueno, así es, Arley. Yo creo que responder a esas preguntas de nuestros hijos en general sobre el sexo es una de las responsabilidades que yo creo, ¿no? A mi parecer, temen muchos padres de familia. Por eso mi primera pregunta es, ¿desde qué edad hay que hablar de sexualidad? Claro que sí, a todos nos da muchísimo temor hablar de estos temas y realmente la sexualidad es un aspecto central de la personalidad del ser humano y está presente a lo largo de su vida. Es por ello que es importante iniciar a temprana edad y la familia es clave en el desarrollo de la sexualidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Y es importante reconocer que se empieza a hablar de sexualidad con los más chiquitos de la casa. Desde los 0 a los 5 años empezamos a hablar. Y cuando a veces decimos a los papás es que toca hablar en temas de sexualidad con estos niños chiquitos, a veces nos da temor, nos asombra, pero ahora ¿qué van a hablar de sexualidad con estos chicos? Y evidentemente nos da miedo porque creemos que vamos a inducir cierta respuesta. Y evidentemente no. Acá lo importante es permitirle a los niños y a las niñas que reconozcan su propio cuerpo. A veces como padres les estamos diciendo o utilizando términos no adecuados para su edad, pero es importante que ellos reconozcan sus partes íntimas como pene, vagina y que realmente ese es el nombre que llevan estas partes. Normalmente les decimos a los niños o utilizamos términos como el pajarito, el chito o la cosita, la florecita y estamos generando este tipo de aprendizajes en ellos. Por eso es importante desde más pequeños resaltar que cada parte del cuerpo tiene nombre y que es un nombre normal y natural. A veces llegan los más chiquitos de la casa y mencionan
el pene, la vagina, y quedamos asombrados. Pero simplemente es tratar estos temas con naturalidad, con normalidad, generando esa confianza y ese respeto que también merece cada una de estas partes de nuestro cuerpo. Hay que entender que niños y niñas empiezan a sentir placer en estas edades y es normal, ¿sí? Si a mí algo me genera placer, yo lo hago, ¿verdad? Y así son los niños y las niñas. En ocasiones a veces tocan sus partes o cualquier parte del cuerpo y les genera placer y evidentemente lo vuelven a hacer. Y como padres también nos genera miedo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué te tocas? Y estamos siempre cuestionando, criticando o resaltando estos comportamientos. Pero lo importante es simplemente saber que este tocamiento entre ellos o cada niño puede realizar hace parte de esa sensación de bienestar para ellos. Y hay que tocar estos temas con naturalidad y normalidad en ellos. Muy bien. Anteriormente los padres de familia o la familia en general, porque pues no necesariamente los niños crecen desafortunadamente a veces con sus padres, sino pues son educadas por sus tíos o un familiar, la abuelita, bueno, qué sé yo. Y esas familias o los padres de los niños o quienes sus acudientes, etcétera, dejan esa responsabilidad o la dejaban en el colegio. Pero en el colegio era un tabú hablar del tema, entonces se hablaba pues digamos, yo recuerdo cuando estaba pequeño, cuando estaba joven, y hablábamos era pero más en son de burla, de pronto con el compañero, o más por el reto, pero realmente que tuviéramos una clase específica de educación sexual en el colegio, pues yo nunca la tuve, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que te hablaron de sexualidad, por ejemplo? No, yo la verdad no recuerdo, yo ya estaba adolescente, seguramente tendría mis 12 años, qué sé yo. Porque antes pues eran temas que no se tocaban y lo que uno lo descubría era de pronto en el marco pues de los amigos, del juego, del reto de pronto, que porque el uno le daba el beso a la niña y cosas así, pero no era porque un adulto o un docente le dijera a uno, bueno, las cosas son así, efectivamente, de pronto en clases de anatomía, ¿no? Tal vez cuando hablaban del aparato reproductor masculino, del aparato reproductor femenino. Pero bueno, digamos que a qué voy. Antiguamente se dejaba esa responsabilidad 100% en el colegio, pero era un gran error porque en el colegio no le hablaban a uno de eso, porque ni siquiera existía la cátedra de educación sexual. Creo que hoy es un tabú todavía. Y ya a nivel de legislación pues se está hablando del tema, en que sea algo obligatorio por los colegios, etcétera. Pero sin embargo, como lo mencionaba al principio del programa, era un tabú, entonces también muchas mamás no lo hacían. ¿Cuál sería en este momento la mejor recomendación que desde tu punto de vista como profesional pues le darías, por ejemplo, a todas las mamás que en este momento hacen parte de nuestra familia universitaria y que ya tienen de pronto sus hijos en estas primeras edades o incluso en edades más avanzadas, adolescentes, y no se ha tocado ese tema por miedo a que, como tú lo decías, el niño piense que es que le están diciendo no, vaya, hágalo? Vaya, aproveche, vaya, empiece de una vez, porque también a veces, digamos, las personas mayores ven que de pronto uno está hablando del tema y lo censuran de una. Le dicen, no, eso no, porque usted lo que está haciendo es como incitando al niño o al joven o adolescente a que vaya y lo haga. ¿Qué nos dirías tú como de una manera así súper efectiva para todos estos padres de pronto nuevos, modernos? Claro que sí, todo a su debido tiempo, ¿sí? Esa es la clave, todo a su debido tiempo. El tema de la sexualidad es un tema para hablar con mucha responsabilidad, es un tema para hablar con normalidad. Acá lo importante es siempre aclarar dudas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Lo que tú mencionabas para nosotros es un gran tabú y siempre le hemos dejado la responsabilidad al otro. Entonces en casa decíamos la responsabilidad de la educación sexual es en el colegio, pero en el colegio decían no, el tema de la educación sexual se debe trabajar en casa. ¿Y qué hacían niños, adolescentes, jóvenes? Buscar información que tuvieran a la mano. Y en esos momentos buscamos información en internet, con amigos, y realmente puede que no sea la información más apropiada que yo deba recibir. ¿Qué es lo importante? Reconocer los temas de sexualidad y la familia como punto clave en formación de niños y adolescentes. Siempre hablar con naturalidad, nunca tapar o nunca asombrarnos por este tipo de preguntas que nos van a dar. Por ejemplo, cuando estamos viendo televisión y vemos una escena, ¿qué hacemos cuando estamos con un niño? Apenas vamos, le tapamos los ojos, cambiamos rápidamente el canal. Lo que estamos diciendo es, esto es algo malo, es algo que no debes ver, es algo que, ¿sí? Entonces lo importante es hablar con naturalidad.
no hay que delegar la responsabilidad de hablar de este tema con terceros. Lo mejor es tomar el tema con tranquilidad y orientar, siempre tener una respuesta a cada pregunta. Y una respuesta válida es, no tengo conocimiento, pero nos vamos a informar los dos. Porque claro, evidentemente a veces llegan estos chicos preguntando las cosas y uno queda como, ¿y ahora qué le respondo? ¿Sí? Pero siempre debemos tener una respuesta ahí. A veces llegamos con esas respuestas que definitivamente salen de cuentos de hadas, como el cuento de la cigüeña y demás. ¿Qué va a pasar más adelante? Que los chicos no van a ver que nosotros van a encontrar una respuesta realmente veraz a la pregunta que tienen, entonces por eso no van a llegar a nosotros. Pero la clave también importante es la comunicación que tengo con nuestros hijos, con las personas que tengo alrededor, como adulto, como cuidador, la confianza que puedo generar también. Si definitivamente me llega alguien a hacerme una pregunta y no sé cómo responder y le digo, mejor no, mejor pregunta, de pronto no voy a generar esa confianza para entablar esa conversación con mi hijo, con mi hija, con mi sobrino y demás. Otro aspecto importante es no regañar, no criticar, no censurar, porque en ocasiones decimos, pero ¿por qué me preguntas esto? Es que ya lo hiciste, es que... Entonces, evidentemente, si van a tener una respuesta como esta, pues definitivamente mejor no le pregunto a papá y mamá más adelante porque me van a regañar o me van a cuestionar. Entonces, lo importante es esa comunicación fluida que permita confianza y respeto, ¿sí?, ante las situaciones. Recordemos que el respeto a la intimidad de los demás también es fundamental. Ahorita yo creo que, bueno, Paola mencionó un poco este tema, pero a mí sí me causa curiosidad. Al preguntar qué se le dice a un niño pequeño cuando pregunta, bueno, pero ¿de dónde vienen los bebés? Porque uno empieza como a decir, no, sí, la abejita, que la florecita, que ese tipo de cosas. O sea, ¿está bien explicarle eso o mejor ir al grano? Porque la mayoría de niños yo creo que ahorita ya están saliendo muy inteligentes y yo creo que lo captan todo muy rápido. Claro que sí, Valeria. Si un niño llega realizando este tipo de preguntas es porque ya asume o quiere saber un poco más de ese tema y ya ha tenido contacto, conocimiento acerca de eso. Entonces, lo importante es, claro, ser concreto, hablar con normalidad y naturalidad, no inventar situaciones como la cigüeña, ni nada de eso, sino simplemente hablar con claridad. Por lo general, los niños a los 5 años ya están haciendo este tipo de preguntas. Y a veces son evidentes las respuestas, ¿no? Es normal y natural decirle a un niño que el bebé está ubicado en el vientre de la mamá, ¿sí? Y depende de la edad, también depende de la información que yo le voy a dar a mi hijo o a mi hija, o a este niño que me está realizando la pregunta. Entonces, si son muy pequeños, sí podemos entrar a hablar de semillitas, de que el hombre coloca la semillita en la barriguita de la mamá y cómo va a ser el nacimiento o por dónde salen, ¿cierto? Porque los niños preguntan, bueno, si el bebé está en el vientre de la mamá, ¿por dónde sale? Acá es evidente tener claro ya los nombres y las partes del cuerpo. Y ok, decirles, pueden nacer por la vagina de la mamá o pueden nacer, y habemos mamás que a veces mostramos cicatrices, ¿no? Mira, acá, por acá pueden nacer también. Pero depende de la edad que tenga este niño o niña, podemos brindar cierta información que más adelante podemos ahondar un poco más y detalladamente. Pero no ir a estas situaciones de cuentos de hadas. Muy bien, yo tengo 2 preguntas específicas. La primera tiene que ver con de pronto el niño que no pregunta, el que es introvertido, el que ya llega a una edad de 12, 13, 14, 15 años, pero en ningún momento le ha hablado ni le ha preguntado eso al papá, a la mamá. ¿En qué momento es bueno? Digamos, ya sabemos que desde las primeras edades, pero si no se hizo y en ese momento el niño ya tiene 12, 13, 14 años y no se toca el tema, ¿es momento de abordarlo de una vez y sentarlo, hacer una reunión y empezarle a explicar? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué hacer si de pronto yo veo a un niño o a una niña viendo pornografía? ¿Qué le digo? ¿Cómo reaccionar frente a esa situación que de pronto también me puede coger a mí, pues, desapercibido? Y uno lo primero que haría, pues, no sé, es de pronto regañarlo o más bien no, bueno, no sé. ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Bueno, referente a la primera pregunta, evidentemente, habemos personas y familias que de pronto no tocamos el tiempo a temprana edad y que en estos momentos donde tenemos hijos adolescentes y jóvenes donde han tenido o están pasando por ciertos cambios, pues vemos la necesidad de hablar con ellos. Acá lo importante, como lo mencionaba anteriormente, es el respeto, ¿no? En los jóvenes
en los adolescentes, más que todo en la pubertad, pasan por ciertos cambios físicos y emocionales. Y evidentemente se observan con la aparición del vello, con el cambio de la voz y demás. Y desde acá es importante hablar, ¿no? Con naturalidad y mucho respeto. A veces como padres tenemos esta mala información o simplemente a veces llegamos a burlarnos de nuestros propios hijos, ¿no? Ay, pero cómo cambió la voz, ya es un hombre. Y se pueden ver intimidados, se pueden ver irrespetados por estos comentarios que realizamos. Y desde acá es donde ya estamos colocando una barrera para no hablar de estos temas. No, ¿cómo le cuento si se está burlando de mi vello facial? ¿Cómo le cuento que me salió vello en mis genitales? Se va a burlar, me va a comparar, le va a contar a sus amigos. Entonces, lo primordial es que es un tema íntimo que se habla adentro de la familia, que lo estoy tocando. Si mis hijos me llegan a contar ciertas situaciones que están enfrentando y afrontando, es importante resolverlos con ellos. Si necesitamos terceros para buscar más información, perfecto, siempre con el consentimiento de mis hijos. Es importante sentarnos y hablar, generar esos espacios de comunicación, pero a veces cuando nos dicen como, bueno, sentémonos que vamos a hablar de sexualidad, ya creamos como esa barrera y esa, claro, ahora ese susto de que me van a hablar, ahora mi papá, ¿de qué me va a hablar? ¿Qué me va a decir ahora? Entonces, no, es un tema que debe enfrentarse y tomarse con cierta naturalidad. Preguntar y cuestionar también, ¿no? Entonces, como esta sexualidad también tiene que ver con las relaciones de pareja, esos cambios que están teniendo. Entonces, es indagar en qué proceso está mi hijo, qué edad tiene, ¿sí? Dependiendo de estas edades, debo tomar ciertas decisiones para hablar con ellos. Recordemos siempre que no tenemos que ser expertos en temas de sexualidad, pero sí es importante estar presentes como padres a lo largo de la vida de nuestros hijos. Esta información que le estamos dando a ellos es importante para la toma de decisiones, para que ellos puedan tomar esas decisiones sanas, placenteras y autónomas más adelante. Siempre responder esas preguntas que tengan, indagar un espacio. Siempre tenemos que tener como ese acompañamiento y acercamiento con nuestros hijos en estos temas. A veces nos preguntan y nosotros mismos colocamos esa barrera como, ay, no, ni que me vaya a preguntar o ahora que me contesto. Pero simplemente es eso. Si mi hijo no me está preguntando, es revisar en qué edad está y qué cambios yo creo que mi hijo puede estar teniendo para entrar más en ese tipo de relación. O también, otra cosa importante que podríamos hacer es contarlo desde nuestra propia experiencia, ¿cierto? Decirle, a tu edad yo pasé por esta situación, mi primer novio fue así, que ellos sepan que nosotros también podemos contar acerca de nuestra experiencia porque vivimos por momentos muy parecidos a los que ellos están viviendo. Entonces es muy importante. Cada proceso debe tener su nombre y niñas y niños tienen ciertos cambios durante toda su vida y es importante acompañarlos, mencionarlos y que ellos tengan claro cuáles son esos cambios que pueden aparecer a lo largo de su vida. En la actualidad aún vemos chicas que se asombran cuando les llega su primer periodo menstrual porque no fueron avisadas del periodo, ¿sí? Entonces es importante generar estos espacios de aprendizaje. Y con respecto a la segunda pregunta, claro, la pornografía es algo que tenemos ahí como un tabú, ¿no? Sí. Y siempre que encontramos a nuestros hijos en una situación de esta, pues lo único que vamos a hacer es quitarle porque está haciendo esto y porque, ¿sí? Pero sí es importante indagar algo normal y natural. A veces no encontramos información y a veces buscamos y a veces estas herramientas nos generan cierto placer o nos generan aprendizajes y conocimientos nuevos. Es importante indagar desde cuándo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Vemos la pornografía como algo anormal y realmente no. Simplemente es crear espacios y crear hábitos también frente a ellos, ¿no? Hay que hablar con nuestros hijos acerca de los límites, de la privacidad, de esos valores para que ellos puedan tomar esas decisiones. En algún momento que veamos a nuestros hijos en algún acto, en algunas situaciones, preguntar por qué lo estás haciendo, qué te está generando, indagar un poco más acerca del tema y hablarlo con normalidad y naturalidad, no entrar a cuestionar y a regañar. Siempre que hacemos esto, nuestros hijos van a pensar que es algo que está mal y que tenemos que hacerlo siempre a escondidas. Bien, bueno, yo estaba planteándome una pregunta que para mí es importante, ¿no? Y es qué tanto influyen las creencias a la hora de educar a nuestros hijos, por ejemplo, en temas de iniciar una relación sexual. Por ejemplo, yo
O sea, para mí todavía no se debe iniciar una relación sexual, así sea mayor de 18 años. Pero para mi pareja es más libre, tiene un pensamiento más libre. Entonces, ¿cómo educar a nuestro hijo? O sea, en ese sentido, como de, bueno, él me pregunta, bueno, ¿cuándo puedo iniciar a tener relaciones sexuales? Y si para mí mi pensamiento es, no puedes iniciar así tengas 20, 25 años hasta que te cases. Pero mi pareja piensa lo contrario. Ay, ¿qué se hace? ¿Cómo educar a nuestro hijo en este sentido? Ok, supremamente importante, ¿no? Dar la información, y mira que esta información que tú brindas, que tu pareja puede brindar, va a ayudar para que tu hijo tome las mejores decisiones en la vida. Recordemos que no podemos decidir por ellos. Uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos es poder tomar las decisiones de nuestro propio cuerpo. Pero estas decisiones, aparte de ser autónomas, tienen que ser informadas. Entonces, ¿qué es importante? Que yo tenga la información para así poder tomar esa decisión. Realmente no hay edades estipuladas para iniciar una relación sexual, para tener relaciones sexuales. No hay nada que yo pueda decir, a esta edad debo tener novio, a esta edad no, sino definitivamente tener esa información para yo poder tomar esas decisiones, ¿sí? Lo importante es hablar de afectividad, ¿sí? Más que el tema de relaciones sexuales. A veces nos dedicamos a hablar con nuestros hijos y es, cuidado queda embarazada, o cuidado deja a su novia embarazada, cuidado con las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Y estamos teniendo ahí como esa regla, cuidado, pero también hay que hablar de placer, del placer que se genera este tipo de relaciones, la afectividad, el erotismo que puede haber, el poder disfrutar de una relación, ¿sí? Que tiene que ver también con esa afectividad. Entonces, esa información que doy acerca de sexualidad no quiere decir que solamente hable de estos temas, sino también, como les comentaba, del respeto por sí mismo, del respeto de mi cuerpo, del respeto por el cuerpo de los demás, de mis creencias, de mis límites, de ese aprendizaje previo que tuve para que pueda tomar decisiones. Y es importante enseñar que cada decisión que tomamos va a tener ciertas consecuencias y que es importante siempre revisar esas consecuencias que tiene cada uno de mis actos. Muy bien, perfecto. Y por ejemplo, cuando se tiene el hijo y la hija, que es como la parejita, ¿es bueno hablar con los dos al tiempo o mejor separarlos y hablar con cada uno por aparte? Pues digamos que las dinámicas cambian un poco entre el hombre y la mujer, y también pues teniendo en cuenta las edades, pero si digamos son adolescentes, es bueno sentarse y hacer una charla así normal, relajada, en el marco de pronto de estar viendo una película o estar en una cena, en un almuerzo, pues, qué sé yo, y hablar del tema de una manera relajada, independientemente de las personas que estén ahí. Claro que sí, tocas un tema muy importante y a veces vemos una película y sale la partecita donde dice se recomienda ver con un adulto responsable. Y mira que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque va a generar ciertas preguntas, y es importante estar ahí como papá y mamá o cuidador acompañando y mencionando. ¿Qué opinas de esta escena? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? No, a mí me parece, yo creería que debería, y empezar así a tener una conversación. Entonces, diferentes temas que podemos ver frente a los programas de televisión, a las películas, a las mismas noticias que salen. Es importante cómo generar esa conversación en familia. Y por otro lado, evidentemente, a veces tenemos ciertas necesidades personales, ¿no? Entonces, como adolescente o como joven, quiero hablar con papá o mamá yo sola porque me está pasando una situación en particular. Entonces, recordemos que ese derecho a la intimidad también es fundamental. Entonces, quiero hablar solito, entonces es un tema que hablo solo con mi hija. Y ya es un proceso de aprendizaje, hombres y mujeres deben tener en cuenta y tener la información de hombres y de mujeres. El hecho de que las mujeres de pronto en la pubertad tengan ciertos cambios no quiere decir que los niños en la pubertad desconozcan esos cambios. También es importante que los identifiquen. Entonces hay temas que sí es importante que para generar estos espacios de aprendizaje los pueda hacer con ambos. Pero si hay una necesidad primordial o una necesidad individual, sí es importante tocarlo con mi hijo, con mi hija solito. ¿Qué es importante? Que si confían en mí, me están contando algo, un aspecto importante de su vida, no romper esa confianza que tengo con mi hijo y mencionárselo a alguien, mencionárselo a mi amiga, a mi vecina, a mi que está pasando por eso.
Evidentemente a veces necesitamos a alguien que nos ayude y que nos oriente, ¿verdad? Como ahora, ¿cómo ayudo a mi hijo? Y es importante buscar esta información en profesionales. Ahorita contamos con líneas de teléfono, por ejemplo, en Profamilia, donde podemos comunicarnos y decir, tengo esta duda, ¿cómo puedo hablar con mis hijos? ¿O dónde puedo recibir orientación? Entonces es importante buscar, pero nunca romper esa confianza que mi hijo tiene cuando habla de estos temas conmigo. Muy bien, Vanessa, ¿tienes? Pues sí, es que he estado pensando como una pregunta, pero no sé cómo hacerla. Pues es que yo tengo como un caso, digamos, mi primito chiquitico, pues es todavía pequeño, no tiene como 3 años, 4 años, y él es de los que va al baño y literalmente se baja todo y empieza a caminar así por la casa y yo le digo, no, ¿qué estás haciendo? O sea, hay los niños como que a veces no entienden que es, bueno, para mí eso está mal, ¿no? Pero no sé desde tu punto de vista si está bien o no, o si toque regañarles y decirles como, no, ¿qué te pasa? No andes mostrando tus partes íntimas por toda la casa, como sentirse así súper libre. Entonces no sé si eso esté bien o esté mal, o si, o cómo haya que buscar, educarlos respecto a ese tema. Claro, imagínate que está todo en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y nosotros como ya tenemos toda esta información en nuestra cabeza, ahí es donde vamos a decir, pero esto está bien o está mal, ¿cierto? Ellos están en un proceso de aprendizaje y es importante ese acompañamiento. Nosotros somos desde el comienzo los que estamos diciendo, oye, no tienes que hacer eso, oye, y acá lo importante es hablar con naturalidad, ¿no? El reconocimiento básico a tu sobrinito sobre sus partes íntimas, privadas y públicas, ¿no? Entonces nuestro cuerpo tiene ciertas partes que son públicas y ciertas partes que son privadas. ¿Cuáles son esas partes privadas y que debemos cubrir? Y ojo, acá algo es importante porque estamos también trabajando lo que tiene que ver con unas caricias positivas y caricias negativas con nuestros hijos. Y estamos enseñándoles el respeto por el propio cuerpo y por el cuerpo de los demás también. Y así hablamos de muchos temas de prevención relacionados. Entonces, que reconozcan las partes de su cuerpo, que es público y que es privado, ¿sí? ¿Quién te puede observar y quién no te puede observar? ¿Sí? Y qué debemos hacer en público y qué debemos hacer en privado. Entonces es importante generar como esos hábitos en ellos, es importante la formación y el acompañamiento. No hay que decirles como, no, pero ¿qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo así? Recuerda que esa parte maliciosa la colocamos nosotros. Para ellos es normal y natural. Muy bien. ¿Qué hacer en caso de que, por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente, digamos, o una hija adolescente, y me cuenta que de pronto los amigos o la pareja, si tiene pareja, de pronto el novio o el mejor amigo, le están de pronto incitando a iniciar su vida sexual? Yo como padre, ¿qué debería decirle? No, 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 eso está mal, eso está muy temprano, o se lo dejo al libre albedrío. ¿Cómo tomar esa parte? De pronto si la persona todavía es menor de edad, o incluso si es mayor de edad y me está pidiendo a mí como padre ese consejo, yo qué debería decirle, o sea, con base en mi experiencia, porque tú decías no hay ninguna edad y es mejor que la persona tome la decisión, pero a veces uno de padre pues quiere cuidar a su hijo porque sabe que de pronto no está bien que tenga una relación sexual con alguien que de pronto recién conoció o algo así. Claro que sí, como padres y cuidadores lo que queremos es de pronto encapsular y tener a nuestros hijos en esa bolita de cristal y que nada, absolutamente nada malo les suceda. Pero tampoco como padres podemos tomar las decisiones de ellos, ¿no? Ni podemos orientar a que ellos tomen ciertas decisiones, simplemente es brindar esa información. Y si un hijo nos está preguntando este tipo de cosas, es muy importante reconocer que tiene la confianza con nosotros para tocar este tipo de temas, para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, acá no hay que romper esa confianza y por el contrario, hay que acompañar en esas tomas de decisiones. ¿Cómo? Informando. Porque tú quieres, tú qué opinas, tú qué quieres. Es más indagar, es más como preguntarle a esta persona, a este chico o chica, ¿por qué crees que lo puedes hacer? ¿Qué te incita a hacerlo? ¿Qué sientes por esta persona? Y recordar que las relaciones sexuales, aparte del placer, son de mucha responsabilidad y que son ellos los que toman las decisiones, que cuáles son las posibles consecuencias. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas en este momento? Acompañar eso y generar esa confianza. Pero la última palabra y la decisión de su propio cuerpo la debe tener este adolescente o adolescente del que nos están mencionando. ¿Qué es importante? También mencionarles que tenemos ese derecho a decir no.
Entonces, nuestro derecho fundamental, el derecho a decir no, no quiero un beso, no quiero una caricia, no quiero tener relaciones sexuales, que todo a su debido momento, ¿sí? Que es importante esas posibles consecuencias que se pueden tener frente a las diferentes situaciones y que lo importante acá es tomar estas decisiones informadas, autónomas, seguras, libre de todo riesgo, ¿no? Entonces sería un tema muy importante para hablar de métodos de planificación familiar, de proyecto de vida, qué es lo que tú quieres conseguir con esta pareja, cuánto tiempo llevas con ella, por qué tú crees que es tu pareja ideal. Entonces generar ese tipo de conversación para que esta persona pueda tomar esa decisión. Nunca decirle como sí, me parece bien o no, mejor no. Es simplemente indagar un poquito acerca de estas relaciones afectivas que puede estar teniendo. Una pregunta importante, bueno, para mí es importante porque a mí no me hablaron mucho de este tema cuando era pequeña y es ¿a qué edad se debe hablarle a las niñas sobre la menstruación? Y también si los niños debemos educarlos sobre este tema. Claro que sí, sí, lo mencionábamos anteriormente, hay ciertos cambios en la pubertad que aparecen más o menos desde los 10 a 12 años y hay ciertos cambios que ocurren en las niñas y ciertos cambios que ocurren en los niños. Niñas y niñas, es importante que tengan conocimiento de estos cambios que aparecen en los diferentes sexos, ¿sí? ¿Como cuál? Como la menarquia, la primera menstruación. ¿Cuándo aparece? De los 10 a los 12, pero hay niñas a los 13, a los 15 que les está llegando su primera menstruación. O a temprana edad, que es importante que sepan que es normal, que es natural, que es su primer periodo menstrual, hablarles un poquito acerca de esto, los cuidados, que es algo normal y natural y que no hay que sentir miedo ni pena de algo normal que está sucediendo en nuestro cuerpo. Como a los chicos también su primera eyaculación es algo normal y natural, las erecciones, porque ocurren las erecciones. O niñas y niños deben tener presentes estos ciertos cambios que ocurren dentro de la pubertad. Muy bien, yo tengo una pregunta ya para ir cerrando. Tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, pasaba mucho en el colegio donde yo estaba y lo que ocurría era que los padres o los cuidadores de los chicos pues iban a hacerle reclamo de pronto al novio o a la novia del muchacho porque de pronto se estaba desconcentrando en su colegio, en su estudio, y entonces como que entraban a interferir en la relación y lo que provocaban era que de pronto Y la no persona... escuchamos. No, Arley, no te escuchamos porque se te fue el internet. Toca que vuelvas a hacer la pregunta. Ok, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Ok, pero no te ves. listo, perfecto. No, mencionaba que ocurría esto mucho en el colegio. Relaciones adolescentes en donde el niño o la niña de pronto baja un poco el rendimiento porque se concentra en la relación con el novio o con la novia y el papá va a hacerle el reclamo a la novia o al novio al colegio. ¿Eso está bien o eso no se debería hacer y más bien charlarlo pues como con el niño y decirle no, esta relación te está afectando, tal vez mejor que la dejes? ¿O es bueno ir a hacerle el reclamo también a la otra persona? Porque a veces los padres pues son un tanto exagerados, ¿no? Y lo que tú decías, que quieren tener a los niños ahí como en una burbujita de cristal que no les pase nada, pero en todo caso el perder, creo yo, hace parte precisamente de ese tema. No sé cómo lo ves tú, o sea, cuando digo el perder es de pronto... Bueno, sí, perfectamente, ¿no? En ocasiones bajamos ese rendimiento escolar y es algo novedoso que está pasando, ese enamoramiento, el gusto, la atracción que sentimos en el colegio por otra persona y es algo muy emocionante, algo que me genera esas emociones, que me despierta muchísimas situaciones y claro, veo o dejo de lado esa parte académica porque me genera un poco o me llama más la atención esta parte amorosa, que es importante. Pues, que esa parte ética que tenemos dentro del hogar. Entonces, ok, hay ciertos momentos y ciertos espacios para cada una de las situaciones. Si tienes pareja, perfecto, puedes reunirte con tu pareja, puedes hablar con tu pareja, pero hay que separarlo en la parte académica. Tenemos ciertas responsabilidades como estudiantes en esta edad que tenemos que comprometernos con esas buenas notas o esas notas positivas académicamente, pero que también tienes derecho a conversar, a tener ese contacto con tu pareja. Entonces es como establecer esos límites que podemos llegar a tener, la responsabilidad que podemos llegar a tener.
Siempre entramos a prohibir con nuestros hijos. No, te queda prohibido, es que no lo vuelves a ver. Pero realmente más adelante vamos a ver que se ven a escondidas, que toman decisiones a escondidas, que no nos tienen en cuenta para nada. Entonces lo importante es generar esa confianza con nuestros hijos, esos espacios de comunicación, tomar decisiones acompañados y estar muy pendientes de esas decisiones que toman nuestros hijos. Es importante siempre estar y brindar ese acompañamiento. No dejemos que ellos tomen sus propias decisiones a escondidas. Por el contrario, si generemos esos espacios con nuestros hijos, es importante que empecemos desde ya. No importa la edad que tengan nuestros hijos, es importante empezar desde ya a indagar y a conocernos un poquito más en familia. Muy bien, perfecto. Pues Paola, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio breve, pero pues con mucha información que estoy seguro, pues nuestros estudiantes, los que ya son padres o los que aspiran a ser padres más adelante, pues se llevarán esta gran información para tenerla en cuenta y pues como siempre lo decimos, ¿no? Aportar un poquito a mejorar la sociedad, en este caso pues desde el área de bienestar universitario y sobre todo a mejorar en nuestras vidas, ¿no? A mejorar en nuestras familias, a pues que realmente los procesos al interior de nuestras familias sean más agradables y no algo mínimo como por ejemplo lo que decía, encontrar a un niño viendo pornografía, pues no es tan mínimo, ¿no? Depende del contexto, etcétera, pero eso se convierta en una tragedia y termine separando de pronto y creando allí barreras comunicacionales entre los miembros de la familia. Así que muchísimas gracias por tus consejos y tus recomendaciones. Claro que sí, damos el tema de la sexualidad como algo normal y natural. La familia clave en este desarrollo de nuestra sexualidad y acompañemos a nuestros hijos en la toma de decisiones. Supremamente importante y podemos empezar hoy mismo. Vanessa, gracias por acompañarnos también en este espacio. No, gracias a ti, Arley, gracias a las personas que nos vieron y por supuesto gracias a Paola por las enseñanzas y por los consejos. Los tomaré en cuenta cuando tenga hijos. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden revivir estos y otros espacios en nuestra página web republicanaradio.com, pero también en el canal de YouTube y en el canal de Facebook de la Corporación Universitaria Republicana. Gracias a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.